Hay momentos que se sienten como un sueño, que parecen sacados de una película, pero son reales. Y cuando los estás viviendo, todo dentro de ti dice valió la pena. Pero nadie te cuenta que para llegar ahí primero tienes que perder, y no una vez, muchas. Tienes que caerte, sentirte solo, dudar y aún así seguir. Porque si algo aprendido es esto, las caídas no te quitan el sueño, te lo construyen. Bienvenidos al podcast de GP, un espacio donde hablamos de lo que nos mueve, lo que nos rompe y lo que nos reconstruye. Gracias por estar aquí. Si este episodio te gusta, te invito a suscribirte, a compartirlo con alguien que lo necesite y a dejar una calificación en la plataforma donde lo escuches. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido con el corazón. Hace unos días viví algo que nunca voy a olvidar. Fui a 2 partidos de la Champions y vi al Inter clasificarse a su tercera final europea en 2 años. Pero esta vez fue distinto a todas las anteriores. Esta vez yo estaba ahí, en el estadio, con el corazón acelerado, con los ojos que no me cabían y la piel de gallina escuchando el himno sonar en vivo. Vi jugadas que eran tan intensas, vi a los jugadores correr como si no hubiera mañana y no solo empujaban un balón, sino a toda una tribu, a toda su gente. Y en medio de todo ese ruido, por loco que parezca y por una serie que fue, yo creo que histórica, dentro de mí tenía un silencio interno que obviamente pues no creo que nadie me haya grabado, pero creo que si alguien hubiera podido verlo, sabría que tenía una paz inmensa y esa paz inmensa venía de que mi niño interior decía, no puedo creer que estoy aquí, aquí donde tantas veces soñé estar. Y no fue solo por el fútbol, fue por todo lo que se juntó alrededor de. Hoy vivo en Barcelona y justo en este momento se vuelven a enfrentar estos equipos en estas instancias, en 2 estadios con tanta historia, en ciudades tan importantes, con partidos que van a quedar para siempre, rodeado de amigos, de familia, en 2 ciudades que pues ya me marcaron para toda la vida como Barcelona y Milán. Y todo eso me hizo sentir que lo que estaba viviendo no era casualidad, era como si la vida me pusiera frente a mí una frase de ¿ves? Lo lograste. No era imposible como creías que era en algún momento y más bien tenías razón. Siempre supiste que ibas a estar aquí. Pero para llegar ahí hubo muchas veces, obviamente, en las que, aunque sí tenía esa ilusión, a veces lo ves demasiado lejos. O sea, ya el hecho de estar en México, pues no lo hace imposible, pero complica las cosas de varias formas, ¿no? Y esto me recuerda algo que no tiene nada que ver con con el fútbol, pero hace unos años, después de la última ruptura que tuve, me acuerdo de mí llorando en el gimnasio mientras entrenaba. Me acuerdo cómo se me mezclaban las lágrimas con el sudor. Y no era tanto un tema de debilidad, sino tocar fondo emocionalmente, sentirte vulnerable, abrirte, reconocer que a veces para ganar también hay que perder. Y yo en ese momento algo que tenía mucho en mente era que no me importaba el dolor que había sentido porque toda la historia de antes había valido la pena. Entonces, si este era el costo de lo que viví, estaba dispuesto a aceptarlo porque había sido increíble y lo sigo viendo igual hoy. Obviamente no era fácil seguir empujando un día más sin saber realmente muy bien para qué y sin rendirte realmente, ¿no? Porque a veces creemos que avanzar es hacer cosas enormes o que tenemos que tener logros que toda la gente aplauda, pero a veces mantenerte ahí, aguantar un día más, eso puede significar ganar. Y cuando pienso en ese dolor, o en ese caos interno, en esa versión rota de mí, me doy cuenta que sin esos días nunca habría llegado a donde estoy hoy. Esos momentos oscuros, aunque me dolieron hasta lo más profundo del alma, son parte del precio que tuve que vivir y que pagar por lo que hoy estoy viviendo. Y al final, la vida un poco es así, está hecha de contrastes, de días buenos, de otros no tanto, pero que en suma, cuando los ves desde una perspectiva mucho más global, le dan color a la vida. Recuerdo alguna vez que leí un libro que hablaba un poco del storytelling que hay en las novelas o en las películas o realmente en lo que sea,
y hablan de la figura de un héroe que si el héroe no tiene un villano al cual derrotar y si no tiene todos estos altibajos que pongan un poco en riesgo sus sueños, pues no tiene chiste la historia. Y me parece que en nuestras vidas al final termina siendo algo muy similar. Y bueno, estos momentos difíciles, regresando un poco al tema del fútbol, no solo los puedo extrapolar a mi vida personal, sino también ya hablando de esta pasión en particular, que alguien decía que el fútbol es lo más importante de lo menos importante, en lo que estoy de acuerdo. También lo viví en el fútbol. El Inter pasó años fuera de todo lo que vale la pena de Europa, después de haber ganado la Champions del 2010, que recuerdo haberlo visto en una tele pequeñita y de celebrar solo, pero estar feliz. Bueno, hubo muchas derrotas, cambios, fracasos, ser la burla de toda Italia. E incluso, bueno, no nada más de Italia, pero así siguió y poco a poco se fue reconstruyendo y hoy vuelve a estar donde merece estar y tal vez me atrevo a decir que inclusive donde nunca ha estado en su historia, por más que en alguna época ganamos 2 Champions seguidas y tuvimos otra final por ahí que perdimos, no sé si el Inter había estado como está hoy. Y qué decir del Barça, el Barça me ha impresionado porque no solo es que venga de una época gris y también con una crisis profunda, más allá de que ha ganado un título que otro, como con Xavi, sino que ahora tiene a muchos jóvenes, muy jóvenes, con un Lamine Yamal que está en uno de sus mejores momentos y que probablemente hoy ya es candidato número uno a Balón de Oro, pero con una filosofía tan interesante y tan echada hacia adelante que la verdad es admirable, más allá de quién ganó y quién perdió, fue un partido épico que reflejó el espíritu humano de no darte por vencido, de ida y vuelta, de altibajos, o sea, de tú me das, yo te doy, un poco parecía una pelea de box de esas frenéticas. Y el Barcelona me ha impresionado no solo por eso en la cancha, sino también por lo que representa. Estando aquí en su ciudad, he visto cómo es un icono cultural de Cataluña y cómo hasta la gente que no le gusta el fútbol lo apoya porque sabe cómo los representa en todo el mundo y cómo es un orgullo estar en el mapa, una cultura que también ha sido o que ha tenido sus polémicas y sus cosas a favor, en contra, pero es bonito ver a la gente orgullosa de su tierra, de su forma de ser. Y el Barcelona me queda claro que esto lo lleva con la cara en alto y más en un proyecto como el de hoy. Y eso es lo que realmente me emociona más que el deporte, que no solo ves partidos, o sea, ves ese dolor, ves la lucha, ves esa redención, o sea, es un poco la vida real. O sea, el fútbol es un muy buen reflejo de lo que vivimos en el día a día. Y es por eso también que quiero llevar esto ya más allá de una experiencia personal, algo que parece simple, pero que creo que es bastante profundo. Nunca estás perdiendo el tiempo cuando lo estás intentando. Cada caída te enseña algo, cada sacrificio que haces, cada noche que lloras, cada día que no ves resultados, todo eso vale, porque es parte del camino. Y cuando llegues, el día que estés ahí y te toque vivir todo lo que soñaste, vas a mirar atrás y vas a decir, todo tuvo sentido. Así que si estás en un punto donde ya no sabes si seguir o no, sigue, hazlo por ti, hazlo por tu historia, hazlo por tus sueños, hazlo por la versión de ti que no se rindió, incluso cuando tenía todo en contra. La verdad es que no es fácil, no es fácil, pero si fuera fácil, tal vez no tendría el valor que tiene que la vida sea así, tan compleja y no compleja de imposible, sino de tener tantas partes, tantos elementos que a veces en el momento es muy difícil de comprender, de poner en su lugar, pero vivir con corazón, vivir con ganas, o sea, vivir persiguiendo lo que tú quieres y que tal vez solo tiene sentido para ti y nadie más en el mundo, es algo increíble. Yo he tenido mucha suerte en los últimos años de vivir ya varias cosas que siempre soñé y que me conectan mucho con el niño que fui hace no tanto. Y la verdad es que es una sensación indescriptible el encontrarte en esa película que tú construiste y que se veía tan lejos, pero que hoy es simplemente tu realidad. Y creo que eso hace que la vida valga la pena. O sea, el ponerte metas, el caminar hacia allá, a veces se adaptan, a veces la meta es mejor de lo que parecía, a veces no.
pero creo que vale la pena intentarlo. Igual lo dije en el podcast anterior, me parece que terminé de leer un libro que habla, es sobre Estados Unidos y habla de cómo mejorar al país y llevarlo a la época de sus más grandes momentos que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y la idea con la que me quedé de ese libro, y por eso lo repito, es que cuando intentas proyectos arriesgados, normalmente no te van a salir. O sea, si intentas 10 cosas que son muy difíciles de conseguir, igual y le atinas a una. Pero con esa una a la que le atinas, pagas todo lo otro que no funcionó. Y creo que es lo mismo en la vida. Si no me equivoco, también el dueño de Amazon lo dijo que vale la pena arriesgarte por esas cosas locas y esas cosas que parecen imposibles, porque de verdad, o sea, económica, emocional, espiritualmente, con una que logres. Y luego lo más sorprendente es que no terminas quedándote en una, o sea, porque lo interesante no es solo tener 10 ni obviamente estoy hablando de intentar por intentar cosas a lo tonto, pero cuando tienes una vida llena de pasiones, de sueños por perseguir, entonces igual y no intentas 10 por decir algo, intentas 100 y de 100 logras 10 y una vida ya con 10 es algo espectacular. Y lo hablaba ayer o antier también con alguien más que cuando intentas llegar a la luna, pues el peor de tus escenarios es caerte en las estrellas. Y ya estar en las estrellas, pues estoy seguro que no está nada mal. Definitivamente está mucho mejor que quedarte en una vida terrenal y donde sabes que dejaste todo el potencial que tienes inexplorado. Entonces, bueno, para terminar ya este episodio, quisiera decir que te atrevas a soñar, que te atrevas a hacer lo que sea que mueva tu corazón, el alma, porque de eso se trata la vida. Vinimos a evolucionar, vinimos a descubrirnos, vinimos a darnos cuenta que los límites que existen son los únicos que queramos imponernos a nosotros mismos. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Si algo te resonó, compártelo con alguien que esté atravesando una racha complicada tal vez. Quizá les recuerdes que perder también es parte de ganar. No olvides suscribirte al podcast y si quieres más contenido como este, sígueme en redes y nos vemos próximamente. Y no olvides que lo mejor siempre está por escribirse. Soy Jean Pablo Sabat y te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.